Voy a estar viendo para ver el chat, ¿verdad? Para ver el chat porque voy a compartir pantalla completa. Bien, comenzamos entonces. Y hemos hablado de esta figura. Esta figura se llama tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales. Y la ciencia e ingeniería de los materiales se fundamenta. ¿Por qué se fundamenta en ella? Porque a pesar que tenemos tres conceptos distintos, tenemos, vamos a poner el puntero, tenemos el procesamiento o manufactura, tenemos la composición química y tenemos la estructura. Entre ellos hay interacción y los tres ejercen influencia en las propiedades del material que le va a permitir desempeñar una función. La función para la cual se diseñó. También tienen una influencia en el costo. En esta clase conoceremos estos tres aspectos, la relación con las propiedades y además un eje transversal importante, que es la sustentabilidad. Con el agotamiento de los recursos, debemos asegurarnos de que estos también sean disponibles para las nuevas generaciones. Los materiales no quedan exentos de acciones que permitan garantizar esa disponibilidad y hacer el mejor uso de los recursos. El primer aspecto a evaluar es la composición química. Veamos, aquí tenemos una aleación de aluminio. La designación que tenemos acá a la izquierda, 1100 y 7075, es un código que permite identificar estas aleaciones. La 1100 contiene aluminio y cobre, mientras que la 7075, además del aluminio, encontramos zinc, magnesio, cobre y cromo. Ingeniera, disculpe, se congelaba la ¿Sí? pantalla. Creo que se Está ha congelado. congelada. Sí. Ah, está congelada. Permítame entonces, vamos a hacer algo. Entonces, bueno, no voy a usar el lápiz y voy a dejar de presentar y voy a compartir. Eso es lo malo de presentar ventana. Voy a presentar toda mi pantalla. Aquí. Y ahora tendrá que cambiar. Voy a ajustar esto. Y veamos. ¿Cambió la pantalla? Ya, sí. Sí. Ah, es que eso es lo malo de presentar por ventana o por pestaña, que se congela. Entonces tengo que presentar todo. Bien. Decíamos que tenemos en las aleaciones, en este caso de aluminio. Y además observamos cambio. Voy a poner este color para que se vea. Observamos cambios acá, en los valores de resistencia. Por favor, rápidamente, búsquenme los radios atómicos del aluminio, del cobre, zinc y del magnesio.
Vamos a ver, rápido, buscando. Todos tienen internet, así que denme los valores del radio del aluminio, del cobre, del zinc y del magnesio. Ingeniera, para el aluminio es 143 pm. 143 pm. Ajá. Para el cobre, 128 pm. 128 pm. Para el zinc, 139 pm. y para el magnesio, 173 pm. vaya. Bien, entonces, en este caso tenemos un material cuya base es el aluminio y sus átomos tienen un radio de 143 pm, picómetros. Entonces, si en el material hay presencia de otros elementos, por ejemplo, en esta aleación hay cobre, hay una diferencia de radio entre los átomos presentes en el material. De 143 a 120, vemos que este tiene menor radio. Esto es lo que pasa acá. La presencia del cobre en el aluminio permite que este material alcance una resistencia mecánica de 89 megapascales. Pero ¿qué pasa con la segunda aleación en la que ya hay zinc, magnesio, cobre y cromo? No les pedí el cromo porque era muy poquito, pero también hay que considerar. Entonces, fijémonos. Si hay cobre, la diferencia ya la analizamos en el ejemplo anterior. ¿Qué pasa con el zinc? 139. Tiene un tamaño atómico distinto al aluminio. ¿Qué pasa con el magnesio? Tiene un radio atómico mucho mayor que el del aluminio. Eso significa que si en un material nosotros tenemos átomos de la misma especie, pues existirá un ordenamiento relacionado con ese tamaño. Pero si hay posiciones en las que estos átomos se sustituyen por otros que pueden ser más pequeños o más grandes, vamos a tener alteraciones en ese arreglo. Y esas alteraciones es lo que provoca la diferencia en la resistencia. Por eso, en el 75, la resistencia alcanza valores de 276 megapascales, visto desde la perspectiva de la composición química. Veamos cómo modifica el arreglo. Esta imagen ustedes la tienen. Allí vemos un átomo que, como lo hemos visto antes, por ejemplo, el magnesio, que tiene un radio superior. Vea, si este átomo en rojo es el de magnesio, vea cómo el arreglo se distorsiona comprimiendo los átomos alrededor de él. Y esta distorsión crea campos de esfuerzos que elevan la resistencia mecánica. Lo mismo sucede si el átomo es de tamaño menor, solo que el campo de esfuerzo tiene naturaleza distinta. Ahora vemos que no se quedan comprimidos, sino que se acercan. Por lo tanto, hay un campo de esfuerzos generado que también modifica y eleva la resistencia mecánica. Cualquier diferencia de tamaño entre los átomos que forman un material va a provocar un efecto en la resistencia mecánica. Y esa es la relación
composición química, propiedades. Pero también dijimos que estos tres aspectos de composición, de estructura, actúan entre ellos. Por lo tanto, no se pueden analizar de manera independiente, sino que están conectados. ¿Cómo se conectan? Veamos el siguiente aspecto. La estructura. Entenderemos por estructura la forma en que los átomos se organizan en el espacio. ¿Cuál es el arreglo que los átomos adoptan atendiendo a la naturaleza de su enlace? Y vamos conectando con el tema de enlace atómico. Como podemos tener también partículas cargadas, extendemos el concepto de estructura no solo a los átomos, sino también a los iones en un material. Este arreglo puede ser de diferentes niveles y es así como distinguiremos los siguientes tipos de estructura. Lo que estudiaremos en nuestro curso no es porque sea la más importante, pero sí es el objeto de estudio de nuestro curso de Ciencia de los Materiales. La estructura cristalina o también estructura atómica. Este será un modelo tridimensional que nos va a explicar cómo se ordenan los átomos o incluso las moléculas en el espacio. Los materiales pueden ser cristalinos, y de allí viene el nombre, entendiendo un cristal como una porción del material o la sustancia donde se tiene el mismo arreglo, la misma orientación. Eso es un cristal. Entonces, veamos a la izquierda una figura en la que distinguimos unos átomos representados por esferas verdes y átomos representados por esferas lila. Entonces acá nosotros podemos identificar cuál es el arreglo. Aunque digamos aquí, mire, es alterno, morado, verde, morado, verde, morado, verde. Si ustedes observan, aquí hay hileras o planos de átomos que se van acomodando uno sobre otro en esta dirección. Ese será necesariamente implica un apilamiento vertical. No, puede ser en cuanto a un ángulo, a una orientación específica. A eso le llamamos estructura cristalina o atómica. También tenemos la estructura electrónica, que explica cómo se ordenan los electrones en los distintos niveles energéticos. Recuerdan que hay diferentes tipos de orbitales, los S, los P, los D, los F. La estructura, cómo se van acomodando los electrones. Para propiedades eléctricas y magnéticas, este tema es más importante. Como en la materia lo orientamos hacia lo que es el comportamiento mecánico, la estructura electrónica pues la dejamos como en un segundo lugar, pero es igualmente importante.
Hay otros dos niveles de microestructura atendiendo a la escala. La estructura también puede ser micro o puede ser macro. La microestructura, que es la que tenemos acá, es la que presenta un material en una escala de 10 a 1000 nanómetros. Aunque erróneamente decimos nanómetros, el nombre correcto de la unidad es nanómetro, sin tilde. Cuando tenemos tilde es el instrumento, ¿verdad? Por cultura general, a esa escala le llamamos microestructura. ¿Y por qué es importante? Porque nos ayuda a explicar la influencia de aspectos tales como los tamaños de cristales. Veamos en las imágenes a la izquierda. En la imagen superior vemos estas zonas que estoy marcando blancas. Aquí tenemos otra zona blanca. Esto tiene una composición química, tiene un ordenamiento, tiene una orientación. Pero también distinguimos estas otras zonas, café, unas café más oscuras que están acá, y vemos más a la izquierda, aquí hay otras zonas cafés. Vemos incluso unas zonas algo grisáceas. Esto corresponde a una composición blanca, un arreglo, una orientación o incluso propiedades distintas. Dependiendo entonces de la naturaleza de esas sustancias a las que llamamos fases, las propiedades de un material se pueden ver afectadas, para bien o para mal. También en la imagen inferior tenemos un solo color. Eso quiere decir que todo tiene la misma composición química. Sin embargo, observamos esto. Cada región marcada corresponde a un cristal. Y a este cristal también se le llama grano. Entonces, a través del estudio de la microestructura, se puede identificar tamaño de grano. Hay granos grandes y hay granos pequeños. Bueno, también hay granos medianos y hay otros extra grandes. La distribución de grano mediano y grano pequeño hay. Estos granos tienen una orientación al azar o hay alguna orientación definida. Por ejemplo, yo veo granos alargados aquí. Entonces digo, hay una orientación a alargar el grano en esta dirección y eso lo puedo decir por el estudio de la microestructura. Y por supuesto también identifico estos puntitos que pueden ser sustancias que se forman en los materiales. Los materiales, sus elementos pueden disolverse o pueden combinarse químicamente. Entonces, hay presencia de esas impurezas que pueden afectar el desempeño de un material. Todo esto debemos conocerlo a través del estudio de la microestructura. ¿Qué hay con respecto a la macroestructura? Su nombre lo dice, macro. Tenemos entonces una escala mayor,
La longitud es mayor a 100 nanómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se puede observar a simple vista o con un microscopio portátil, un microscopio de pocos aumentos. Con una lupa incluso pueden verse estos detalles. ¿Por qué es importante analizar la macroestructura? En primer lugar, porque sirve como una herramienta de control de calidad del material. No vamos a ver los átomos, no vamos a ver el ordenamiento porque se requiere una tecnología más avanzada que no todas las empresas poseen. Sin embargo, aspectos macroestructurales sí pueden observarse y tratar de evitarse. Entre ellos podemos hablar, por ejemplo, aquí vemos grietas en la imagen superior, aquí vemos grietas y acá vemos sí efectivamente que ya son fracturas. El material está separado. ¿Cuál es? Que ya no hay continuidad. Tenemos átomos enlazados en el material y cuando hay una grieta o una fractura, el enlace rompe. Por lo tanto, se pierde la continuidad. Tampoco podemos decir que la masa permanece continua. Entonces, es como si tuviéramos dos porciones del material. Si estamos analizando, por ejemplo, un esfuerzo, no consideraríamos transversalmente de la definición de esfuerzo, sino que sería esta área menor. Entonces, si el área es menor, ¿qué pasa? El esfuerzo incrementa. Podemos sobrepasar el límite del material y por lo tanto puede constituir una causa de falla del material. Por eso hay que prestar atención a la macroestructura. En la imagen, porciones negras que no necesariamente pueden ser impurezas, sino también pueden ser gases atrapados que dan lugar a porosidades. Al igual que la grieta, en el poro donde antes hubo un gas atrapado, ahora queda esa área sin masa. Reduce, por lo tanto, la continuidad y tenemos el mismo efecto de aumentar el esfuerzo. Al aumentar el esfuerzo, el riesgo de exceder la resistencia del material y conducir a la falla. Aspectos macroestructurales también se pueden analizar en recubrimientos que son aplicados a la superficie, ¿verdad? Porque van a estar en contacto y pueden ser agentes que nucleen grietas. En cuanto a la estructura, aleaciones de aluminio. En la aleación 1100, pues tenemos casi un solo color que nos indica que es la misma fase. Es una sola fase. Y esta fase está delimitada por estas líneas negras que son los límites de los cristales. En todo material vamos a encontrar estos límites, ¿verdad? Los materiales pueden estar formados por muchos cristales o pueden estar formados por un solo cristal, los monocristales, pero eso es un crecimiento. En realidad, pues los materiales son policristalinos, están formados por muchos cristales. Y vemos los defectitos que ya habíamos hablado antes, las impurezas. ¿Qué pasa en términos de la aleación 70-75? Es la figura de abajo. Y entonces notamos algo distinto. Notamos esto.
Estas zonas oscuras significa que hay una sustancia diferente a la que teníamos acá. Por lo tanto, esa sustancia diferente va a ejercer un efecto en las propiedades, en el desempeño del material. Como les comenté, cuando tenemos elementos distintos o átomos distintos en un material, estos se pueden disolver, pueden haber niveles de solubilidad o pueden combinarse químicamente. Y la naturaleza es distinta. Las propiedades son distintas. Por lo tanto, el desempeño del material. En cuanto a la manufactura o procesamiento, el objeto es obtener un material en una forma que sea necesaria. Muchas veces los materiales no se obtienen de la naturaleza ya práctica de utilizar, sino que tienen que ser sometidos a procesos metalúrgicos. Se extrae un mineral y esto se somete a procesos metalúrgicos, hidrometalúrgicos, a manera de extraer el metal o extraer cualquier otro elemento que se quiera trabajar. Por lo tanto, la manera en que se procesa este material también tiene efecto en su desempeño. Tras los cuales se puede fabricar una forma, van a tener efecto en las propiedades de acuerdo a las variables que involucren. Aquí tenemos dos ejemplos. En el lado izquierdo tenemos un proceso de fundición. Y observe, en este proceso se lleva el material al estado líquido y posteriormente vemos en la imagen que esta sustancia en estado líquido se vierte hacia un molde, se enfría y posteriormente ese material ya solidificado se hace pasar, aquí donde vemos en el punto 4, a través de una serie de rodillos para darle forma. En 5 lo corta y en 6 lo transporta. Tenemos entonces aquí un proceso de solidificación. Pasamos de líquido a sólido. Este cambio, cuando el material enfría y cambia a una fase sólida, pues necesita un molde, que es lo que tenemos acá. Un molde. Y un molde tiene paredes más frías. Por lo tanto, la extracción del calor también tiene una dirección. Es por eso que en las barras que se obtienen a partir de fundición, vemos en la superficie, ¿verdad?, que comenzó la solidificación y después los cristales alargados creciendo en la dirección donde fluyó el calor. El calor fluyó acá. Entonces, a medida que el calor fue fluyendo, pues los granos fueron solidificando y fueron creciendo. Además, como podemos ver que se transporta un metal líquido hacia una cavidad y eso atrae arrastre de aire y el aire lleva humedad, no es extraño encontrar gases atrapados en este tipo de componentes, como también el efecto de cambiar de un estado líquido a un estado sólido. En un estado líquido no hay un orden, en el estado sólido hay un orden. Eso tiene como efecto una contracción.
Hay una contracción por enfriamiento, una contracción por solidificación que también puede provocar estos defectos llamados rechupes. Por el contrario, cuando tenemos un proceso de conformado, vemos que el metal se hace pasar por elementos que lo cambian de forma. Este material puede estar a baja o alta temperatura atendiendo al tipo de metal. Podemos decir que 400 grados Celsius es baja temperatura, como también podemos decir de materiales que a temperatura ambiente se consideran altas temperaturas. Eso es relativo y depende de la temperatura de fusión del material. Pero el punto acá es que este material se hace pasar a través de los elementos y se obtiene un cambio de forma. Pero una cosa es el cambio de forma. Hay un área, hay una distribución del esfuerzo, pero ¿qué sucede a nivel de micro y de macroestructura? Hablemos de macroestructura, que es lo que se observa y es lo que principalmente se afecta. Pues bien, a nivel de macroestructura, tenemos una barra acá arriba, lo vemos alargados, distinto a la distribución que tenemos aquí, en el que vemos granitos o cristales muy pequeños. Eso implica que el cristal tiene esta forma, es alargado. ¿Qué produjo esta forma? El paso a través de los rodillos. Entonces, tendremos acá que las impurezas u otro tipo de sustancias presentes, algunas se pueden deformar, otras se quiebran. Entonces, efectos en el material. Sin embargo, la naturaleza del material va a tener respuesta distinta, porque observe, aquí tenemos nosotros muchos cristales. Y si lo vemos en sentido longitudinal, vemos cristales alargados. Por lo tanto, la naturaleza del material responde de dos formas distintas. Cuando veamos anisotropía, explicaremos más este concepto. Tenemos entonces distintos comportamientos en el mismo material. Nos toca conocerlo para poder explicar cualquier cambio que surja. Estamos entonces conociendo que hay una fuerte interacción entre procesamiento y estructura y que por supuesto influye en el comportamiento. Los procesos pueden ser de diferente naturaleza. Hay diferentes tipos de procesos. Procesos que involucran cambios de forma. Los tenemos acá. Tenemos, como hemos visto antes, fundición, conformado. Tenemos metalurgia de polvo, tenemos impresión 3D, ya que está muy de moda. También tenemos otro tipo de procesos en los cuales puede afectarse la masa o puede lograr un cambio de microestructura. Ahí tenemos procesos de maquinado o de tratamiento térmico que involucren calor. Pero también hay otros procesos que pueden inducir cambio, que son aquellos relacionados con la unión o el acabado. Entonces ahí podemos tener procesos de pulido, procesos de recubrimiento o metalizado, procesos de remachado, etcétera. Por ejemplo, hoy está muy de moda la impresión 3D. De hecho, estamos en un trabajo de graduación analizando la influencia cuando se van formando las capas, porque en la impresión 3D es de analizar el componente a fabricar y ver la manera en que va a desarrollar su función para asegurar que
con el método de las capas que se van, uy, le hice al revés, las capas que se van superponiendo, ¿verdad? No vaya a generar un comportamiento, ¿verdad? Que pueda reducir la vida de ese componente. Entonces, ahí les contaré más adelante los resultados a los que lleguemos. Esta diapositiva solo son imágenes de los distintos procesos para que ustedes se hagan una idea de lo que involucra. Hay que definir las variables, si hay calor, si hay temperatura, si hay presión, si hay deformación, si hay viscosidad, etcétera, y la manera en que van a influir en el material de la transformación. Relacionamos entonces, era nuestro objetivo, el tetraedro. Procesamiento, composición química, estructura y su efecto en las propiedades, medidas a través del desempeño y del costo. ¿Qué podemos decir de estas propiedades? Las propiedades son características que me permiten diferenciar los materiales. Estas características son las que explican cómo responde un material cuando es sometido a un estímulo. El estímulo se define aquí como las condiciones de solicitación, pero es el estímulo. Y hablamos en la primera clase de los diferentes tipos de estímulos. Puede ser una fuerza, puede ser un campo eléctrico, puede ser un cambio de concentración, puede ser un voltaje, etcétera. Puede ser temperatura o calor, etcétera. Hay diferentes tipos de estímulo. La forma en que responde el material, cómo se comporta ante este estímulo, es lo que entendemos como propiedades. Y las propiedades son características diferenciadoras porque cada material responde de acuerdo a cómo en él influye su estructura, su composición química y el procesamiento. Algunos responderán mejor que otros. Es lo que se muestra en la tabla. Por ejemplo, en cuanto a resistencia mecánica, resistencia a la tensión. Esto es una fuerza que estira, ¿verdad? Estira. Los metales tenemos una respuesta excelente. Sin embargo, en los cerámicos y cementos es muy baja. Por el contrario, vemos en la resistencia a la compresión que en los cerámicos hay una alta resistencia, mientras que los metales es media. Polímeros y cementos responden de igual forma que los cerámicos. En cuanto a la tenacidad, que es la capacidad para absorber energía, es alta en los metales y en los cerámicos. Sin embargo, es baja en los vidrios y en los cementos. Y esto lo distinguimos por la fractura. Que para fracturar un metal, pues hay que someterle a una fuerza de muy alta, muy alta magnitud. De igual manera, los cerámicos, aunque no con la misma fuerza, unos a tensión y otros a compresión. Pero en los vidrios, sí, imagínese cómo cortan el vidrio. Va usted a la ferretería y tiene el vidrio y solo le hacen una pequeña rayadura y un golpecito. Y el vidrio se corta y la fractura es muy irregular, tiene que ser segura, entonces es muy lisa. Eso quiere decir que el vidrio es incapaz de absorber energía y toda la energía la transmite para que esa fractura se propague. Y de allí que resulta tan fácil cortar
el vidrio. Por lo menos entramos rectos. Vemos la conductividad térmica alta para metales, nula en polímeros, baja en cerámicos. En la unidad 2 veremos la influencia de los enlaces en este comportamiento. De igual manera, la conductividad eléctrica, que tiene que ver mucho con esos electrones y la naturaleza del enlace para explicar el comportamiento. De los enlaces, pues ya conocemos algunos conceptos. Sin embargo, la relación entre el enlace, la estructura y las propiedades es el objeto de estudio de la unidad 2. Volvemos a nuestro ejemplo. El aluminio. ¿Qué tipo de procesamiento se le ha sometido? Tenemos dos condiciones. Cuando hablamos de un recocido, esto hace referencia al estado más estable. Energéticamente hablando. Y la energía es muy importante porque, voy a retroceder, fíjese que cuando un material, aquí hay un nivel energético. Y cuando sustituye alguno de los átomos por uno de mayor o menor tamaño, esa distorsión aumenta la energía. Entonces, el material ya no se encuentra en su estado más estable porque ha recibido ese incremento en la energía por la distorsión causada por la diferencia en tamaño. Entonces, es el tema energético y por eso tenemos en el estado de recocido aquella condición en que la energía es mínima. Por el contrario, tenemos una segunda muestra acá que nos dice, es el mismo aluminio con cobre, pero esta vez ha sido sometido a un proceso de deformación. Hablamos de deformación en nuestra primera clase. Deformación es lograr que los átomos adopten nuevas posiciones, en este caso de carácter permanente. La deformación es lo que permite este cambio de forma. Entonces, los átomos se han tenido que reacomodar y lo notamos en las imágenes en las cuales para la primera es esta imagen que ya la hemos visto, que son todos estos cristales con estos puntitos que son impurezas. Mientras que la figura B podemos distinguir que los granos, yo los voy a hacer así a lo que yo observo, ustedes pueden ampliar imagen, ¿verdad? Y esa orientación está influenciada por el sentido en el cual el material se forzó a pasar entre los rodillos. Pues este cambio influyó en la resistencia mecánica. Aquí tenemos otro aspecto que estudiaremos en el tema de defectos, pero la resistencia se aumenta porque hay un incremento en la energía del sistema. Los mecanismos los hablaremos cuando analicemos el tema de dislocaciones. Solo vamos a decir que la resistencia mecánica se incrementa porque hay un aumento de la energía del sistema al ser deformado el material. Una vez explicado este tetraedro,
tetraedro que podemos aplicar a cualquier tipo de material, diremos que fue necesario explorar la relación entre composición química, estructura, procesamiento y propiedades para poder conocer el comportamiento del material y hacer un mejor uso de ello. Eso que las tendencias de consumo experimentan cambio. A medida que vamos conociendo más y más sobre los materiales, se van sustituyendo o se van aplicando en otro tipo de componentes. Eso explica que en un inicio en que el hombre contaba con herramientas rudimentarias, pues piedras y fibras, no era mayor cosa, los materiales utilizados pues consistieran en madera, pieles, fibras, bejucos y lianas, lo que podían encontrar en la naturaleza. Pedernales, piedras, barro, ¿verdad? Que lo podían extraer. Sin embargo, ya cuando el hombre se volvió sedentario, que necesitó protegerse, también comenzó a explorar, ¿verdad? El uso del adobe, que es este barro mezclado o arcilla mezclada con fibras y con otros elementos. También el hecho del descubrimiento del fuego le permitió al hombre pasar que encontró en la naturaleza de un color atractivo que le llamó la atención hacia otro tipo de materiales metálicos, ¿verdad? Ya utilizando el fuego. También le permitió vitrificar la arcilla, ¿verdad? Y dar pie a tener ya no un material como la plastilina, blando, dúctil, que no mantenía una forma, y por medio de la acción del fuego, pues obtuvo un material ya rígido, duro, que mantenía esa forma. Entonces hay que conocer qué transformaciones sufren los materiales por la acción del fuego para explicar ese comportamiento. Y así sucesivamente, los metales con la industrialización fueron ganando terreno. Mire cuánto espacio ocupan. Sin embargo, los materiales polímeros y los compuestos, pues tuvieron una baja, pero vemos que a medida que se va conociendo más y la tecnología va avanzando, pues le han quitado hoy materiales polímeros con resistencias que pueden competir con los metales. Tenemos materiales compuestos con desempeños que superan a los de los metales. Y así también tenemos cerámicas de ingeniería que superan las aplicaciones tradicionales de vivienda, loza, barro que se hacía con los materiales cerámicos en el pasado. Entonces, todas estas tendencias de consumo se ven afectadas por el contexto. ¿Cuál es la demanda? Pero también, ¿verdad? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de ellos? ¿Por qué cambian las tendencias de consumo de materiales? Hay muchas razones. ¿Por qué tenemos, como vemos acá, un aumento en estos? ¿Por qué los metales han perdido terreno? ¿Qué tipo de condiciones se establecen hoy para los materiales y que alimentan estos cambios en las tendencias de consumo? En cuanto a los aspectos que influyen en el consumo de los materiales, pues vemos acá en primer lugar el área de transporte.
Tenemos transporte aéreo, por trenes, por mar, por carretera, y cada uno tiene sus propios requisitos, sus propias condiciones. Y eso que nos falta acá, el transporte hacia el espacio, ya que comentábamos de los rumores de Internet, de los bulos. Entonces, en el tema de por qué cambian las tendencias de consumo, podemos señalar que hay muchos intereses. Para comenzar, ciencia de los materiales en el proceso. Y eso implica disminución del coste energético. Pues nosotros hoy tenemos lluvia, pero hay otros países en los cuales la lluvia ha sido escasa. Y si la generación va en mayor parte por las hidroeléctricas, eso quiere decir que el costo de la energía se eleva. Se deben buscar materiales cuyos procesos sean más eficientes en relación a estos consumos, ¿verdad? Hay que consumir también el número de etapas. ¿Por qué se recicla el aluminio? Reciclar el aluminio tiene un menor costo energético que obtener aluminio a partir del mineral. Entonces vemos allí una tendencia, ¿verdad?, hacia minimizar ese impacto en el ambiente. Asimismo, ya que hemos hablado del tema de transporte, imagínese lo que representa poner en movimiento cualquier tipo de estos vehículos. Hay que vencer una inercia inicial y esa inercia, para ser vencida, demanda energía. Energía que se va a suministrar también por medio del combustible, y nos vamos al mismo punto. Hay que buscar algo que sea eficiente. ¿Qué se requiere? Disminuir el peso, pero ¿cómo? Necesitamos en primer lugar unos diseños esbeltos, como también materiales que sean más ligeros, es decir, que la densidad sea menor. Buscamos de esa manera que los componentes tengan menor masa, que sean menos voluminosos, que sean más esbeltos y por lo tanto el requerimiento de energía también disminuya. Asimismo, pues no solo es el tema de que sean ligeros para que sea de una manera más eficiente, sino también tiene que ver con la resistencia mecánica. En este sentido, hay una propiedad que se estima como la resistencia específica, que relaciona la resistencia mecánica con la densidad. Y si el material tiene una densidad baja, la resistencia específica aumenta. Esto permitió que aleaciones como el magnesio y el aluminio tuvieran una mayor participación. Tienen una mejor resistencia específica que níquel, cobre o que acero, a la vez que un menor peso. En cuanto a las tendencias y en cuanto al conocimiento, pues hemos hablado antes. Hay un eje transversal que es la sostenibilidad. No podemos ser egoístas y agotar todos los recursos. Debemos dejar algo para las nuevas generaciones y por eso tiene que considerarse también la reducción de la contaminación, ¿verdad? Para que tengan un ambiente no con un impacto tan descontrolado como se tenía en el pasado. En este aspecto hay que controlar las emisiones y los desechos. Y ahora vemos que hay un aprovechamiento de desechos. Se trata de alargarle la vida al material lo máximo posible, ¿verdad? Para minimizar ese impacto, esa contaminación que puedan hacer al ambiente. Hablando en este mismo habilidad, ¿qué buscamos? Buscamos materiales que se puedan descomponer para minimizar ese impacto en el ambiente. Ahora vemos los famosos plásticos biodegradables. Los recicladores se enojan porque dicen, uy, me dejan sin materia prima, pero el ambiente lo agradece
porque hay plásticos que tardan pues muchos años en descomponerse y eso ocasiona un verdadero problema. Tenemos una isla flotante en el océano de todos estos desechos plásticos que pasarán quién sabe cuántos años más. También las tendencias de consumo han impulsado materiales con mejores desempeños, alta resistencia y baja densidad, lo que les comentaba, la resistencia específica. Aquí tenemos, por ejemplo, aluminio, magnesio y otro tipo de aleaciones ligeras. También materiales que van a ser sometidos a condiciones extremas de operación, como un ejemplo, altas temperaturas. Pero ahora, tenemos, por ejemplo, el de Noticias Nacionales, que ya van a inaugurar Surf City en La Libertad. Tenemos juegos mecánicos, ruedas. Solo pensemos por un momento, me decía un alumno, si lo hicieron los chinos, yo le tengo desconfianza. Bueno, será de monitorear. Imaginémonos las condiciones de operación. Ahí estamos al nivel del mar, tenemos condiciones de salinidad, tenemos condiciones de esfuerzo, vamos a tener erosión porque hay corrientes de aire siempre al nivel de la superficie del agua y por lo tanto es una combinación bastante extrema. Esperemos que le den el mantenimiento adecuado que permita que este tipo de componentes pues tenga una mayor duración y que sean seguros de utilizar. Pero eso solo el tiempo nos lo dirá. Y también pues mejorar la eficiencia en el consumo de los combustibles. Vencer la inercia con menor energía, componentes más esbeltos, con mejores resistencias que garanticen una mayor durabilidad. Y todo va enfocado también a mejorar la eficiencia en el uso de los combustibles. ¿Cómo entonces seleccionamos un material? Tomando en cuenta esos cambios en tendencias de consumo, esa optimización, buscar la eficiencia. Pues bien, elegir un material no es un proceso sencillo. Debemos considerar, en primer lugar, dos aspectos. Tiene que cumplir funciones específicas establecidas en el diseño. Y para ello, se tiene que tener clara cuál es la aplicación, qué funciones va a cumplir. Y de todas estas funciones, poder definir qué propiedades requiere tener el material. Por ejemplo, si va a estar sometido a alta temperatura, debe resistir el calor. Si va a estar sometido a un ambiente salino, ¿cómo es su resistencia a la corrosión? Si va a combinar ambas situaciones, temperatura y calor. Y si va a combinar tres situaciones, temperatura, esfuerzo y calor. Tenemos que buscar, entonces, conociendo cuál es la función que tiene cada material y que permite distinguirlo, cuál es el óptimo que permitirá cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, ¿con qué material podemos fabricar un recipiente para bebidas? Los escucho. Vamos a ver, nos tomamos una bebida. Vidrio. Muy bien, vidrio. ¿Qué más? Aluminio. ¿En qué más? Aluminio, muy bien. ¿Qué más? Plástico. Polímeros. Ajá. ¿Y qué más? Porcelana. También porcelana, exacto. Entonces hay muchas alternativas con las que puede fabricarse un recipiente para bebidas. Aquí dice solo bebidas, ¿verdad? Los podemos tener en vidrio, en plástico, en latas metálicas, aluminio, dijeron por allí, envases del tipo Tetra Brik, como viene la leche y algunos jugos, que son combinaciones de papel con aluminio,
recipientes cerámicos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más conveniente? Pues habrá que considerar el tipo de bebida, las presentaciones, el precio que están dispuestos a pagar. De todas las alternativas, habrá que elegir la óptima de acuerdo a la función que este recipiente va a desempeñar. Por ejemplo, para tomarnos un cafecito, nos tomamos en un vaso de Durapax. Nos cuesta 25 centavos. Pero también podemos tener de estos vasos térmicos, ¿verdad? Que mantienen el cafecito caliente por más tiempo, pero ya no es tan fácil de adquirir, sino que hay unos que son incluso hasta bastante caros. Entonces, de acuerdo a la función, de acuerdo al desempeño, así tendremos que buscar el material cuyas propiedades permitan cumplir esa función. Tenemos acá, por ejemplo, para definir esa aplicación, tenemos que contrastar requisitos establecidos en el diseño de acuerdo a la función que se busca y las propiedades. Como ejemplo, ¿cómo responden los materiales a los estímulos? Vemos acá en la imagen un material con una alta temperatura de servicio. ¿Cuál es el estímulo aquí? El calor. Un material que tenga propiedades de alta temperatura de servicio ante la acción del calor permanece dimensionalmente estable. Su resistencia también no cambia. Sin embargo, un material con una baja temperatura de servicio ante la acción del calor sufre deflexión. Esto es debido a la pérdida de resistencia por la acción del calor. Claro, hay energía suministrada, hay mayor vibración de átomos, etc. Dimensionalmente también vemos que ya no se mantiene estable. Si el material está empotrado, pues vemos que tenemos ante la acción del calor dilatación. Aquí hay una alta expansión térmica, por lo tanto el material esta expansión, pero como está imposibilitado de expandirse más, se ondea, tiene estas ondulaciones. En cambio, un material cuya dilatación sea menor, con un bajo coeficiente, mire, apenas tiene una deflexión. El hecho de calentarse y enfriar, de sufrir poca dilatación versus estas ondulaciones y alta dilatación, puede conducir a fallas en los materiales. Con respecto a conductividad, lo vimos con nuestro ejemplo de las cucharitas. El calor transferido se hace en un menor tiempo. En cambio, cuando el material tiene una baja conductividad, vemos que el calor se disipa por otras vías y no se transmite de manera tan eficiente. Entonces, el líquido va a tardar mucho más tiempo en llegar a su ebullición. Entonces, se trata en un proceso de elección de un material de contrastar qué requisitos debe cumplir versus las propiedades que exhiben los materiales y elegir aquel que se apega. Elegir el material más conveniente tiene ventajas porque asegura que el componente va a funcionar de acuerdo al criterio de quien lo diseñó. Si se elige un material distinto, pues podemos tener diferencias de comportamiento que digan, ay no, el diseño no sirve, cuando en realidad no es el diseño, sino la elección del material. Como hay una gran cantidad de materiales disponibles, y hay que de 50 a 75 mil tipos de materiales, imagínense lo difícil que es elegir uno.
Para ello se hace uso de algunas bases de datos, ¿verdad? Tanto como ASME, SAE, AISI y software como ANSYS, en los que se incluye, mire, ¿qué está aquí adentro? El tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales. Software de aplicación y bases de datos ayudan a ir discriminando y elegir el tipo o gama de materiales que mejor se apegue a esos requisitos. ¿Qué factores hay que considerar en el diseño y selección de materiales? Las condiciones en que el material se va a utilizar. Hay corrosión, hay calor, hay ambiente salino, hay ambiente alcalino, etcétera. Degradación que va a experimentar en servicio. Los vidrios pueden experimentar algún cambio. Los polímeros sufren degradación por los rayos UV. La factibilidad de fabricación de acuerdo a las tecnologías disponibles, si tienen o no que exponerse a cambios de forma, si permiten o no, si se pueden dejar esas juntas de expansión o no es posible. Cómo reaccionan con otros materiales para no formar series galvánicas que contribuyan a la corrosión. Las propiedades son consistentes o cambian con el tiempo. Los materiales envejecen. También es otro criterio a tomar en cuenta. Y modernamente, ¿cuál es la reciclabilidad y el impacto ambiental durante su fabricación y también la forma de desecharlo? Y por supuesto, aunque no lo tocamos en la asignatura, el coste es importante. En este sentido, el proceso iterativo para el diseño mecánico parte de la necesidad del mercado. Ahí se obtienen aquellas características, se obtiene la necesidad de definir un concepto, ¿verdad? Mentalmente. Se definen requisitos, se definen funciones, componentes y requerimientos tecnológicos. Entonces, desde la perspectiva del concepto, pues cualquier material puede funcionar. Ahí tenemos toda la gama disponible. Sin embargo, cuando pasamos de la etapa de concepto a la etapa de realización de diseño, ya se desarrollan y se modelan componentes. Ya vemos cuál es el desempeño que tiene. Eso permite de todos los materiales hacer una primera selección, una selección más burda, de tal forma que permita optimizar las funciones de ese componente y evaluar. Es así como de todos los materiales ahora vamos a un subconjunto. Ya no todos cumplen, ya tenemos un mayor detalle en cuanto a las propiedades requeridas. Y cuando se tiene un diseño, pues se analiza en profundidad con un mayor nivel de detalle y eso permite ya considerar los aspectos de fabricación del componente, permite también evaluar cómo es su desempeño, cómo cumple con sus funciones, cómo afecta el costo y la disponibilidad en cuanto a los planos, los componentes, los despieces, los ensambles, y de tal forma que del subconjunto ya se puede elegir el material que se adecue de mayor forma a esos requisitos bien definidos. Esos requisitos se establecen en un documento que se llama especificaciones de producto. Y una vez se haya elegido, pues viene la etapa de pruebas en las cuales los resultados permiten retroalimentar la fase de diseño. Así como tenemos software y tenemos bases de datos, también hay cartas de propiedades de materiales. Estos son los llamados diagramas de Ashby. En estos diagramas se muestra la relación entre propiedades, en este caso el módulo de elasticidad, que da una idea de la estabilidad dimensional del material, lo conoceremos en la unidad 7, versus la densidad. ¿Por qué relacionamos esto? Porque hemos hablado de materiales ligeros, por lo tanto se consideran
bajos valores de densidad para tener una manufactura más esbelta. Y por supuesto, el aspecto dimensional, que en este caso pues se considera como un aspecto crítico. En los mapas o cartas de propiedades, en los diagramas de Ashby, vemos los diferentes grupos. Materiales, cerámicas técnicas, los metales, las espumas, los elastómeros. Y aquí podemos ver algunas líneas guías que son índices. Estos índices se formulan a partir de la relación de estímulos, ¿verdad? Las condiciones de solicitación. En este caso vemos que es módulo sobre densidad y hay diversos exponentes. Por lo tanto, esto se analiza en la fase de diseño y después se van buscando los valores a través de los cuales van interceptando en diferentes zonas. Por ejemplo, este valor de este índice intercepta esto. Aquí elige el material. Este índice intercepta esto y de esta gama puede elegir material. Este índice intercepta esto y aquí puede elegir un diagramas de Ashby, ¿verdad? Esto es como para ilustrarles que el proceso de selección es bastante completo. Ejemplo de selección de materiales, por ejemplo, para un cilindro para gas comprimido. ¿Qué tenemos allí? Bueno, necesitamos un recipiente para contener ese gas bajo presión. ¿Cuál material es el adecuado? Metal, cerámico, polímero, semiconductor o compuesto. Tenemos los criterios que son resistencia, ductilidad y costo. Necesitamos, pues, los requisitos para contener gas y que, por supuesto, tienen que considerar el aspecto de seguridad o minimizar riesgo. Las paredes con las que se fabrique debe resistir esa presión ejercida por el gas. No se debe romper o fracturar tan fácilmente. Debe ser un material que permita absorber esa energía de deformación. Como esto se transporta, no debe generar chispa. También durante la deformación, durante la fabricación, este material debe permitir obtener esta forma para garantizar el suministro y garantizar también la condición de presión. Entonces, se toman esos criterios: resistencia, ductilidad y coste. En el criterio de resistencia aplican, como podemos ver acá, los metales, los cerámicos y los compuestos. Estos no son resistentes. Pero cuando hablamos ya de la característica de ductilidad, de poderse deformar, los cerámicos no son dúctiles y aquí ganan terreno los metales y ganan terreno los compuestos. Cuando vamos al último criterio, que es el costo, los compuestos son muy caros y eso hace que se descarten. De manera tal que un metal sería la selección para fabricar ese cilindro. De la gama de metales hay que hacer ahora más fina, ya con valores numéricos, para elegir cuál es el más conveniente. Elegir un material también implica evaluar las fallas, es decir, los resultados de su desempeño. Cuando se diseña un componente y se elige un material, hay que considerar aspectos tales como la economía, ¿verdad? Lo tenemos acá, la seguridad, la función y la apariencia. Por tanto, todos estos alimentan los requisitos que dan pie al diseño. Una vez elaborado el diseño, se pasa a la etapa de elegir el material bajo los diferentes criterios y posteriormente el componente se fabrica con el material elegido. Puede ser necesario aplicar unas acciones posteriores, tales como recubrimientos, uniones, soldaduras, pinturas, deformaciones, etc. A eso llamamos procesamiento.
Y una vez tengamos los componentes, pueda que este diseño involucre más de uno, se lleva a cabo el ensamble. Una vez completado, ese componente se pone en servicio y se observa su desempeño. Cumple las funciones para las cuales se diseñó. Eso da pie a decir que sí, decir que no y aplicar un análisis de falla. ¿Por qué no se cumplieron esas funciones? ¿Qué cambios tiene? Y de esa manera retroalimentar la fase de diseño y continuar el ciclo. Ser un proceso bastante sencillo porque tenemos bases de datos y tenemos diagramas. En un principio fue muy difícil y complicado. Por ejemplo, elegir un parabrisas. Antes los automóviles no tenían parabrisas, las calles eran de tierra. Por lo tanto, se originaban muchos accidentes cuando llovía, cuando habían piedras y por lo tanto, ¿verdad? Colocar un componente que protegiera al conductor. De la lista de propiedades deseables del material, les voy a dejar de tarea que ustedes contesten lo siguiente. Para fabricar un parabrisas, debe poderse ver a través de él. ¿Cómo se llama esta característica? Debe permitir conducir bajo la lluvia. ¿Cómo se llama esta característica? El precio no debe variar sustancialmente la acción de ese parabrisas. ¿A cómo le llamamos a esta característica? Y finalmente, que debe ser suficientemente fuerte para resistir impactos de piedras, insectos, aves, etc. A estas alturas de la civilización, pues es fácil saber que de vidrio se fabrican los parabrisas. Sin embargo, aquí van a ir ustedes contestando, lo tienen en su guión de clase. Sin embargo, el vidrio presenta algunos problemas. Por ejemplo, conducir de noche es difícil porque el vidrio refracta la luz. Entonces vemos que vehículos, como también la aparente posición de los objetos, se miran más cerca, se miran más lejos. También el vidrio, al ser un material poco tenaz, cuando se fractura, lo hace de una manera muy rápida y muy lineal. Esto provoca bordes puntiagudos que pueden ser riesgosos. Es como ahora se aplican procesos tales como el proceso Pittsburgh, ¿verdad? En el cual se estira el vidrio para que no tenga ondulaciones y refracte la luz en menor escala. Como también se aplica vidrios templados como una manera de reducir el riesgo ante la quebradura del parabrisas. Son procesos que todos ahora o la mayoría conocemos porque es muy moderno, pero imaginémonos a lo largo del tiempo lo que implicó. También como tarea van a evaluar estas características para un sistema de protección térmica en un transbordador espacial. Lo voy a poner también en la plataforma para que lo contesten. Nos quedan de sustentabilidad y energía verde. Estos son ejes muy importantes que deben incluirse en toda área de conocimiento. Tenemos que asegurar que las futuras generaciones también puedan suplir sus necesidades sin que esto involucre que agotemos los recursos. Eso conlleva el concepto de sustentabilidad. ¿Cómo contribuye la ciencia de los materiales? Pues hay evaluación de los métodos de conservación de energía. Ya hemos visto las tendencias de consumo de materiales, así como también para conservar los recursos acuíferos, ¿verdad? No extraer más.
Hay procesos metalúrgicos, hidrometalúrgicos, que pueden implicar una gran cantidad de agua, la minería, por ejemplo, y por eso hay que buscar maneras más ecológicamente comprometidas. Buscar oportunidades para reutilizar o reciclar los materiales que ya existen, aumentando su ciclo de vida, y seleccionar los recursos renovables cuando sea práctico. En relación a la energía verde, comprende diseño, comercialización y utilización de procesos y productos que sean factibles y económicos, que minimice la generación de contaminación en el lugar de origen y los riesgos a la salud humana y el medio ambiente. ¿Cómo contribuye la ciencia de los materiales? A través de la mejora, innovación o inventar tecnologías para lograr la sustentabilidad. Tenemos manufacturas esbeltas, tenemos materiales con resistencias específicas mayores, tenemos componentes que son menos voluminosos y procesos más controlados. Minimizar el agotamiento de los recursos naturales, ¿verdad? En cuanto a yacimientos, y además el uso de ciclos de vida pensados en todas las actividades de ingeniería. Vemos ahora una de las tecnologías como lo es el biogás. Antes se tenían estructuras en cemento, en concreto. Hoy vemos que facilitan el transporte, que también tienen durabilidad, resistencia a los rayos ultravioleta y que pueden ubicarse pues en distintas zonas rurales para la producción de energía por medio de biomasa. ¿Cómo se enfrenta entonces el problema de escasez de materiales de ingeniería en el futuro? Como les he comentado a lo largo de esta clase, aumentando el ciclo de vida. Si antes el material se extraía, se procesaba y después se desechaba, terminaba su ciclo de vida acá. Con el reciclaje, el material se incorpora a un nuevo ciclo y con lo cual se le aumenta la vida. No se dispone como basura, sino que se le da un segundo uso. Hay una reutilización, hay un reaprovechamiento del material, ¿verdad? Incluso bajo aplicaciones distintas. Vemos ahora que se utilizan muchas fibras que son desechos de procesos agroindustriales, vemos aprovechamiento de los vidrios, vemos aprovechamiento de los etcétera, incrementando el ciclo de vida. Para ello, también se hace uso de algunas estrategias tales como diseñar materiales eficientes, buscar la manera en la cual los procesos reducen los defectos, controlar esas composiciones químicas, ajustarlas a lo que sea necesario, ¿verdad? De manera tal de que se utilice lo que convenga y no solo porque hay. También sustituir materiales, hemos dicho, con metales. Los materiales compuestos compiten con metales y ahí se puede hacer una sustitución. Se pueden evaluar alternativas, ¿verdad? Que permitan utilizar otros materiales y que impidan ese agotamiento. También reaprovecharlo bajo este concepto de reciclaje y reutilizar, prolongando la vida útil, tal vez en otra aplicación. Por ejemplo, el vidrio, que es tan difícil de reutilizar, pues botellas de vidrio, reutilícelas, ¿verdad? Las tienen un uso y se ocupan en otro. Evitar esos productos de un solo uso a través de la reutilización alarga la vida útil y contribuye a, ¿verdad?, evitar que estos materiales puedan escasear en el futuro. Bien, terminamos acá y procedo a volver al aula.
para concluir antes si tenemos alguna pregunta. Ay, mire, es que por eso no me gusta perder, porque me dice plástico, aluminio, bambú, exacto, un tecomate, es cierto. Un tipo de polímero de alta resistencia puede ser el Kevlar. Kevlar es un polímero de alta resistencia. Ah, o me pregunta para las botellas. Ah, por supuesto, también policarbonato, si es para contener bebidas. Yo pensé que solo me preguntaban en términos de resistencia. Pues bien, sí, podemos tener ahí diversos tipos de materiales. Un tecomate, sí, muy bien. Antes se tenían también, bueno, cerámicos, antes se tenían cántaros. Primeros sistemas de refrigeración, ¿qué involucraron? No había amoníaco. No había el freón 1222, no, se tenían barros, ¿verdad? Se ocupaban este tipo de recipiente para mantener esa temperatura agradable. Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, sus bisabuelos, ¿verdad? Ocupaban este tipo de recipientes y el agua se mantenía siempre muy fresca. Bueno, muchachos, preguntas, comentarios, yo detengo.